Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos compartiendo con ustedes algunos pensamientos que puedan ser de interés para usted y para su familia. Recuerde, no todo lo que brilla es oro. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y ahora que viene de nuevo el fin de semana, hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Se dice que lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Y por sus frutos los conoceréis. Y por sus frutos lo conoceréis. Algunos de estos conceptos, algunas de estas ideas, definitivamente son versículos que se encuentran en la Biblia y otros son consejos populares. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes algunos temas de interés nacional. En primer lugar, dos conceptos que son fundamentales para el desarrollo del país y para la paz social. El primer tema es la competitividad. Aunque hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema de la competitividad, decidimos retomarlo a propósito de reuniones importantes que se han celebrado en el país recientemente. Una cosa es la competitividad país, es decir, aquellos elementos, aquellas decisiones, aquellas políticas de Estado que se toman con el objeto, pues, de hacer más fácil el hacer negocios en la República Dominicana. Por ejemplo, esto de tener una ventanilla única para que sea más fácil constituir una compañía, arrancar un negocio, poder exportar. El tema de la seguridad jurídica. ¿Qué tanta seguridad jurídica le está ofreciendo el país a los empresarios, a los que se deciden hacer inversión extranjera en el país? La seguridad ciudadana. ¿Qué tan importante puede ser esto para un inversionista extranjero o para un empresario de otro país que ha abierto puertas en República Dominicana? ¿Hasta qué punto se siente seguro aquí o no estará pensando realizar alguna desinversión provocado precisamente por la inseguridad en que vive el país en estos momentos? La estabilidad política que puede tener un país, todos los aspectos burocráticos, las dificultades que pueden existir para pagar o para recibir los servicios que son realmente, de hecho, quienes lo da es el Estado, que son los servicios que ofrece el Estado. Impuestos. ¿Qué tan complicado es este tema de los impuestos y qué tan onerosos pueden ser las tarifas tributarias cuando se comparan con otros países? O la decisión de política económica que pudiese tener el país donde se piensa invertir en cuanto al proteccionismo. ¿Qué tanto protegen a los productores nacionales? O si existen leyes que pudieran estar invitando a ese inversionista extranjero para hacer precisamente negocios en sectores específicos. O si se hace muy difícil, pues, traer productos nuevos debido al proteccionismo que pudiera existir. De hecho, ahí podemos ver esta situación que se está dando entre China y Estados Unidos, donde ambos están tomando decisiones de barreras arancelarias, es decir, de impuestos a la importación de productos mutuos, con el objeto de proteger al productor nacional. Por otro lado, está la parte que tiene que ver con la decisión empresarial. Es decir, que una cosa es la competitividad que puede ayudar a tener el Estado, a todo lo que significa empresarios, negocios, para que se hagan inversiones en el país. Y otra cosa es la ventaja competitiva, que es lo que va a permitir la competitividad de las empresas y sus marcas, tanto en el mercado local como en mercados internacionales. Se sabe que se puede ser más competitivo cuando tenemos menores costos, cuando nuestros productos tienen superior calidad y cuando hemos podido posicionar nuestra marca y es reconocida como tal en los mercados internacionales. Para que una empresa realmente logre ser competitiva, necesita gente competente, pero también necesita productos, procesos, conocimientos y tecnología que sean competitivos, es decir, que incluyan las mejores prácticas que se pudieran estar teniendo en el mercado. En este sentido,
los principales escollos que tienen los países en vías de desarrollo son las empresas multinacionales, que son las que tienen la mayor capacidad de penetración, el mayor resguardo financiero y que tienen presencia precisamente por el grado de internacionalización que tienen en múltiples países y regiones. Esto le permite a estas empresas pues lograr economías de escala y economías de alcance que se hace muy difícil de lograr para una sola empresa o una empresa que no sea internacionalizado. Esto de la economía de escala tiene mucho que ver con el costo que se consigue evitar como consecuencia del volumen en la compra. Cuando logramos comprar más unidades, más producto, más cantidad, más volumen, normalmente usted consigue un descuento mayor. Y esto se traduce evidentemente en un menor costo unitario que usted va a tener en su producto. Cuando usted también logra estar en múltiples países al mismo tiempo, usted puede lograr una economía de alcance. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues si una empresa tiene su equipo, su staff, y es solamente una sola oficina, pues va a tener una persona probablemente encargada de recursos humanos, otra encargada de finanzas, otra encargada de logística, para citar algunos ejemplos. Cuando se trata de empresas que tienen múltiples oficinas, pues se logra economía de escala cuando usted logra tener a un gerente, por ejemplo, de recursos humanos o de informática o de logística o de finanzas, que le dé servicios a múltiples oficinas que están en diferentes países que pertenecen normalmente a una misma región. Eso implicaría que localmente cada empresa no va a tener la necesidad de tener ese costo en su nómina, ya que le estaría dando servicio a diferentes países y solamente una parte de ese costo estaría siendo local. Esto permite entonces tener una economía también en los gastos indirectos que le corresponden o a los costos fijos que le correspondan a la empresa en un momento determinado localmente, ya que se estaría produciendo una dispersión en el riesgo, una dispersión en estos gastos, y lo que a una empresa que no tiene múltiples oficinas le impacta totalmente el 100% de ese gasto, para las otras empresas por la economía de escala solamente le impacta una pequeña proporción. Además de que en la parte de la economía de escala, por los volúmenes grandes que tienen en sus ventas, cuando se piensa como una región y no solamente como un solo país, pues también se logran producir economía de escala por compra de grandes volúmenes para suplir a varios países y no para suplir a un solo país. Son de las cosas que pueden hacer las multinacionales, pero que no puede hacer una empresa local, aunque decida ser exportador. Por eso, el tema de la competitividad es un tema más complejo que sencillamente por decreto o por una política de Estado, pues decidir que vamos a tener mayor exportación o que vamos a lograr penetrar en mayores mercados. Es cierto que con el inicio de las relaciones comerciales formales con China existen oportunidades, ya que China es un país con millones de habitantes y es un país grandísimo también, un territorio grande, muchos habitantes, y evidentemente es un mercado donde pudieran llegar bienes y servicios que se pudieran producir en la República Dominicana, que deberán ser también competitivos. Y para eso hay que tener presente que los mismos conceptos de economía de escala pues son aplicables. Si no se logran producir bienes y servicios en una cantidad suficiente para tener un costo unitario que permita un precio de venta competitivo, entonces no estaríamos hablando de competitividad en cuanto al precio, aunque le querramos vender a China, sabiendo que China es un mercado enorme por la gran cantidad de habitantes que tiene. Es decir, que cuando se dan estas decisiones, hay que tener en cuenta que quien toma la decisión de compra al final es el consumidor, que es quien tiene el poder de compra realmente. Y el consumidor, que se ha vuelto cada día más inteligente, lo que hace es que sencillamente compara precios, cotiza a varios suplidores y elige aquel suplidor que le puede ofrecer los bienes y servicios con una calidad que tienen los productos de marca mundial y al mismo tiempo a un precio que sea competitivo o superior o mejor
este precio que el que la competencia le ofrece. La gente busca calidad, cantidad, precio, servicio, garantía en los bienes y servicios que se compran. Y en ese sentido, el poder que anteriormente lo tenía el productor, hace tiempo que ya pasó a tenerlo el consumidor, que es quien toma la decisión de compra, es quien tiene el comportamiento como consumidor y es quien toma las decisiones. Un consumidor cada día más informado, con unas redes sociales, cada día comunicando a través del internet cantidad de información, pues la gente busca, la gente investiga, la gente ya no está comprando tanto por impulso, aunque ciertamente se dan compras por impulso, pero básicamente estas compras que se dan a productos de consumo masivo. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. Analizamos brevemente todo este tema de la competitividad e hicimos una diferenciación entre lo que es la competitividad país, que se puede impulsar a través de las políticas de Estado de un gobierno, y la competitividad que pueden tener las empresas en los mercados internacionales. Ahora quisiéramos tocar brevemente el tema de violencia de género. Cada día en República Dominicana pues se comparte en la prensa, en la opinión pública, en los medios de comunicación, la muerte de una persona más, un feminicidio más y este tipo de cosas. Recientemente pues vimos un artículo que se compartió en la prensa nacional donde se analizaba de que realmente el hecho de que se tengan condenas muy altas para castigar a la persona que comete feminicidio, que mata a su pareja, no tendría tanta importancia cuando esta persona también toma la decisión de quitarse la vida. Es decir que lo que está ocurriendo en muchos casos es que este hombre mata a su pareja y luego se quita la vida. Entonces, ¿qué importancia tendría si tiene una pena a la persona que comete el feminicidio alta, cuando al final un porcentaje importante de los que cometen este delito pues también se quitan la vida? Hemos estado analizando desde hace un tiempo para acá el tema de la sabiduría de la prudencia. Yo creo que la prudencia en todos los aspectos de la vida es importante tenerla presente. Cuando somos prudentes, los riesgos que estamos corriendo pueden mitigarse. Cuando pensamos un poco antes de actuar, también cometemos menos errores y al mismo tiempo, si corremos un riesgo, pues estaríamos corriendo riesgos calculados o riesgos prudentes. De manera que podemos nosotros salvaguardar nuestra existencia, nuestra vida, proteger a nuestros seres queridos, protegernos a nosotros mismos y también poder proteger nuestras propiedades. La sabiduría de la prudencia invita entonces a pensar antes de actuar. El hombre tiene que ser prudente, sabiendo que si la mujer es una persona que lo confronta, que lo enfrenta, que lo desafía, pues de no estar tanto tiempo cercano a esa persona, porque si va a reaccionar en algún momento, pues es probable que por cansancio, por agotamiento, la reacción del hombre siempre es distinta a la reacción de la mujer. El hombre es más agresivo, más físico que la mujer. Y eso se da también, que hay mujeres que viven constantemente acosando al hombre, desafiando al hombre, enfrentando al hombre, confrontando al hombre, y llega un momento en que el hombre se cansa de esta situación y reacciona. La mayor parte de los hombres machistas reaccionan con violencia. Pero también está la sabiduría de la mujer, sabiendo de antemano que físicamente no existe forma en que un hombre y una mujer, que físicamente son distintos, normalmente el hombre tiene una fuerza más brutal que la fuerza de la mujer, y en caso de una confrontación física, de un pleito a los puños, donde se van a maltratar uno con otro, es muy probable que el hombre sea el que tenga la de ganar en esa parte. Aunque en este tipo de situaciones nadie gana, todo el mundo pierde, pero la sabiduría de la prudencia invita a que cada quien se aleje de los problemas de ese tipo. La mujer que deje de estar
enfrentando y confrontando al hombre. Y entonces eso va a evitar que el hombre reaccione. El hombre, entonces, si ve que la persona solamente hace eso, confrontar, pues va a tener que buscar una vía distinta. Incluso, si no puede conseguir consejería, pues pudiera ser que esta persona, esta pareja, pues tengan que sencillamente no seguir conviviendo juntos, porque la vida no se puede vivir en una constante guerra. El llamado ha sido para vivir en paz. Y cuando existen personas que no pueden estar juntos porque lo que ocurre es una discusión permanente, pues entonces lo más lógico es que en cualquier momento cualquiera de los dos le falta el respeto al otro y esto termine en una riña, y esta riña pueda terminar en golpes que se pudieran dar ambos, porque también se dan casos de mujeres que han sabido apuñalar, acuchillar, calentar agua y de madrugada echarle agua caliente al hombre, y hombres que sencillamente le dan un tiro a la mujer, o la apuñalan, o la ahorcan, o la matan de alguna manera, y es lo que se está viendo, lo que se ha estado viendo con muchísima frecuencia en nuestro país con el tema de los feminicidios. El llamado es a la sabiduría de la prudencia, a evitar la confrontación, a evitar el acoso en este sentido, de manera que se minimicen las riñas. Y si esto no es posible de hacer, pues yo creo que la mediación, buscar la consejería y la mediación para una solución definitiva a estos temas, sería algo interesante. A veces las personas no se dan el tiempo de conocerse, y luego que están casados, luego que están viviendo juntos, que tienen muchachos, es que sale hacia afuera eso que está en nuestro corazón, y la verdadera forma de ser que tienen las personas, entonces sale a flote. Sobre todo cuando hay confrontación, cuando hay amenaza, cuando la gente se siente acorralada, es cuando realmente afloran estas personalidades y este carácter que tienen las personas, pues normalmente afloran en circunstancias de ese tipo. Cuando la cosa está todo bonito, y todo es risita y todo es fiesta, pues normalmente esas personalidades no surgen, porque como dice la gente, se está enseñando el lado bonito de la cosa. Seguimos con ustedes en breve, en Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Otros temas que se compartieron en la prensa del día de hoy, pues queremos comentarlo brevemente. La Suprema Corte de Justicia conocerá la recusación que se ha interpuesto al juez Ortega, luego de que tuvo que suspender sin fecha la audiencia preliminar por el caso de Odebrecht. Se supone que los jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidirán si ratifican nueva vez al juez Ortega para que continúe siendo juez en este proceso y en esta audiencia preliminar. Todavía el juez Ortega, a pesar de esta ratificación, podría tomar la decisión de mantenerse como juez o de inhibirse. Hay que esperar a que esto ocurra y que ya en la próxima semana pues se tenga noticia de esto para que el pueblo conozca cuál será la potencial fecha para el restablecimiento de esta audiencia preliminar. Cabe señalar que en conversaciones y análisis que se han hecho recientemente, ha quedado sobre la mesa que existe todavía la posibilidad de que, por ejemplo, el Grupo Marcha Verde o cualquier otro grupo, Participación Ciudadana, puedan todavía pues interponer cualquier demanda, de manera que todavía en cuanto a algunos plazos específicos es posible que los mismos encartados que fueron pues separados del expediente y fueron archivados sus casos se puedan volver pues a enjuiciar. Es un tema muy interesante porque mucha gente pensaba que cómo se podía hacer esto con un grupo y con otro no, cuando todos estaban envueltos en el mismo proceso. El Ministerio Público no lo puede hacer porque en aquel momento el único querellante que había era precisamente la Procuraduría General de la República. Pero aparentemente existen otros medios
para que se vuelvan a reinsertar en el expediente y se puedan volver a encartar las personas que estuvieron y que fueron supuestamente favorecidas por ese concepto del archivo provisional. Por otro lado, el Partido Revolucionario Moderno ha dicho que va a suavizar la posición que se tiene referente a la ley de partidos y que va a proponer que los partidos políticos decidan el método que utilizarían para elegir a sus candidatos. Aunque la ley de partidos incluye muchos otros aspectos que son importantes para el buen desenvolvimiento del sistema de partidos y de la democracia en la República Dominicana, no menos cierto es que si los partidos políticos siguen teniendo el método que elijan para seleccionar a los candidatos, pues muy probablemente la dedocracia, como le llaman, va a seguir funcionando. Se dice que también las encuestas se pueden usar, pero todo el mundo sabe lo que ocurre con las encuestas aquí, sobre todo en esta parte, en esta etapa del proceso. Cada quien busca una encuesta y quiere demostrarle a quienes toman decisiones que están por encima de otro candidato, y entonces lo que va a ocurrir es lo que siempre ha ocurrido en muchos otros partidos políticos, que la cúpula del partido decide quiénes son los que van a ser candidatos por el partido, y entonces lo somete a la asamblea de delegados, y en esa asamblea estas personas son aprobadas como candidatos en las diferentes posiciones electivas en cada uno de los partidos. Si esto sigue así, pues se le está quitando entonces la oportunidad al pueblo dominicano para que realmente tenga el poder que le ha cedido a los partidos políticos, y entonces la ley de partidos no tendría mucho sentido en esta parte, por lo menos, de este punto específico. Por otro lado, hay un tema que sale un poco del ambiente nacional, y es que en Brasil se ha pedido que se investigue al juez que ordenó la libertad del expresidente Lula. Se sabe que en esta semana se tomó la decisión allá en Brasil de no darle cabida a esa orden de libertad emitida por este juez, y el tribunal consideró que el expresidente Lula da Silva seguirá en prisión. Se ha ordenado entonces investigar a este juez que ordenó esta libertad. Evidentemente que se trata de un tema muy sensible, ya que el expresidente Lula representa un partido político que es el Partido de los Trabajadores, que tiene mucha incidencia en aquel país. No sabemos por qué se insiste tanto con una persona que ha sido condenada por los tribunales de esa república, de ese país, y que esta persona todavía insista en que aún estando en prisión quiere ser candidato y que tenga tanta gente que lo respalde. Esto llama la atención e incluso a la reflexión para ver qué está pasando realmente con los sistemas políticos de los países latinoamericanos, cuando hemos visto casos que se han dado en otros países que se llaman desarrollados, digamos los Estados Unidos, cuando cualquier cosa más pequeña de ahí hace que un funcionario, un senador, una persona que aspira a una posición o que la ostenta, sencillamente salga de combate, sencillamente no se toleran ese tipo de situaciones con la justicia, casos de corrupción, ese tipo de cosas, desde que salen a flote, automáticamente estos funcionarios salen de la contienda o los hacen renunciar de sus puestos en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. Por otro lado, se dice que China va a tomar venganza con los aranceles que ha impuesto a los Estados Unidos a algunos productos importados desde China. Esta guerra económica entre China y Estados Unidos se mantiene y parece ser que se va a acentuar, y esto podría tener un impacto en el resto del mundo, dada la importancia que tienen estas dos grandes potencias a nivel mundial. El hecho de que haya una guerra entre China y Estados Unidos, eso también tiene un impacto en los otros países que importan productos desde los Estados Unidos, desde China. De repente existen acuerdos de libre comercio que pudieran estar siendo violados precisamente por este auge del proteccionismo económico que está implementando tanto los Estados Unidos para proteger a los productores nacionales, como China para proteger también los productores de ese gran país. Por otro lado, se habla de que
el Partido de la Liberación Dominicana se opuso a que el Congreso Nacional interpelara al director de la Policía Nacional por el auge que ha tenido la criminalidad recientemente y por el hecho de que gente de esa uniformada pues han sido detectadas realizando situaciones incorrectas, en un allanamiento, un robo, en otro allanamiento, un intento de robo, o sea, y ese tipo de cosas llama la atención y por eso, dando respuesta quizás a las críticas que la población ha hecho precisamente a la Policía Nacional, pues se estaba proponiendo como que se interpelara. Sin embargo, yo en lo particular creo que no es la autoridad de la Policía Nacional la que está siendo cuestionada en estos momentos por el país, es la autoridad de la gran mayoría de lo que se denominan autoridades. La falta de creencia en los partidos políticos, en los líderes políticos, en los funcionarios. Ya aunque tengan dinero, la gente hace tiempo que comenzó a mirarlos raro a todos ellos. Pueden tener dinero, pero ya la gente en el fondo de su corazón no siente respeto por ellos, porque todo ha ido quedando al descubierto. Y entonces, hacerse rico con el dinero del pueblo para después tener ostentación y entonces tratar al pueblo con migajitas y con ayuditas de manera selectiva también. Entonces, pues la gente, yo creo que se ha cansado de esta situación. Este tipo de problemas también han existido en otros países y podemos ver los resultados. Venezuela en una crisis que no termina, Nicaragua en una situación donde incluso el hermano del presidente Daniel Ortega le ha pedido que renuncie para evitar una masacre. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos en el día de hoy pues le decía a la prensa que más de 254 muertos en Nicaragua, fruto de la ola de violencia que se vive allí y de las medidas represivas que el gobierno de Daniel Ortega pues ha tenido contra la población civil. Y todo esto llama la atención. Ya ayer, en el día de ayer, se hablaba en la prensa nacional e internacional que se está persiguiendo, se está pensando en la captura del presidente Rafael Correa, una persona que tuvo tan buena presencia y exposición a nivel internacional y que se pensaba y todo el mundo juraba que había hecho muy buen gobierno para su país, el Ecuador. Incluso se citaban como ejemplo dentro de los presidentes de Latinoamérica. El presidente de Perú tuvo que renunciar, Lula da Silva preso. Es decir, que lo que está ocurriendo en nuestros países tiene mucho que ver con la falta de credibilidad que se tiene hacia los partidos políticos y hacia los líderes políticos de todos los partidos que han estado gobernando nuestros países. Seguiremos con ustedes nuevamente la semana entrante en Conceptualizando.